Una nueva semana, un nuevo estudio, esta vez en el contexto del Sinaí, el monte Sinaí. Es muy interesante, ¿no? En la Biblia los montes tienen un significado especial, hay una cierta mística, por decirlo así, y es algo especial, ¿no? El monte es un lugar de encuentro, ya vamos a ir hablando de eso. Me gustaría preguntaros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bien, estamos bien. Por lo menos yo. Tú, Dante, estás bien también, ¿no? Sí, perfectamente. Bueno, esta semana está muy bien porque empieza a hablar un poco de esa relación que el pueblo directamente empieza a tener con Dios, ¿no? Sí. Ya antes veíamos que todo dependía más de una persona en concreto, pero ahora Dios empieza a establecer relación ya con un grupo de personas. Sí. Habíamos empezado a hablar del pueblo en general, pero ahora vamos a meternos en cómo se relaciona directamente con los israelitas, ¿no? ¿Y tú, Dante, qué tal? ¿Cómo estás? Pues ha sido muy formal, ¿no? Oye, ¿cómo estás? Muy bien. Pues a mí me gustaría rescatar algo de la semana pasada. Nos quedamos con un reto, ¿no? Por ahí el reto justamente lo encontré en una cita de Patriarcas y Profetas 274, donde dice que Cristo vino para derribar muros de separación. ¿Derribar el formalismo? ¿A qué te refieres Derribar ahora mismo? muros de separación. ¿Para qué? Para abrir todos los departamentos de los atrios del templo con el fin de que toda alma tuviese libre acceso a Dios. Su amor es tan amplio, tan profundo y completo que simplemente lo contiene todo. Qué bueno. Imagínense que Dios siempre se hubiera mantenido hablando con un solo líder, ¿no? Y nunca hubiera tomado ese otro paso de hablar con todo un pueblo, ¿no? Al final, hablando un poco de tu texto, ¿no? O sea, Él abrió para todos, y ese para todos, en el momento que tuvo un pueblo, también empezó directamente a relacionarse, a comunicarse con todos. De hecho, esto que dices de derribar los muros, decías que hemos empezado muy formal, ¿no? Derribar los muros a mí me suena un poco también a derribar los privilegios que parece que a veces ciertas personas o ciertos grupos tengan. Y es que la escuela sabática introduce un poco el tema este de los privilegios, que en el fondo, si lo pensamos, en nuestro contexto actual, somos unos privilegiados. Tenemos una vida relativamente fácil, una vida relativamente acomodada, más o menos, pero vivimos bien, ¿no? Somos unos privilegiados de vivir en este momento de la historia, aún con pandemia, ¿eh? Y lo digo sin miedo. Y me gustaría pues, que habláramos un poco de los privilegios. ¿Tenemos privilegios? ¿Somos privilegiados como cristianos en algún aspecto? ¿Qué os parece? Para mí totalmente. Es decir, para mí el simple hecho de decir, en el contexto de esta cita, ¿no? El hecho de este privilegio, tú ten en cuenta que en este sistema, aquí estamos en el pacto en el Sinaí, luego vendrá también lo que es el tabernáculo. Cristo nos da libre acceso a Dios. Nos da un poder hablar con Dios de tú a tú, ¿no? En alemán me gusta mucho porque en alemán, y yo creo que en otros países también, lo más normal es que se hable uno de usted. Entonces, cuando ya empiezas a intimar, uno de los dos da el paso y dice, oye, ¿me puedes tutear? Se da el permiso, digamos. Sí, se da como permiso, es como muy Vale. formal. Un privilegio. Efectivamente, es como tienes el privilegio. Entonces, estás en una empresa y puede suceder que tú, por ejemplo, a él le hablas de tú, pero yo le hablo de usted. A una misma persona. A una misma persona y en una misma conversación. Claro. Y yo me atrevo a decir que el pueblo de Israel, en el contexto en el que estamos ahora, que ya estamos en Éxodo, con Moisés sacando al pueblo de Egipto, el pueblo de Egipto fue privilegiado, claro que sí. Totalmente. De hecho, hay un texto que me gustaría que leyéramos porque es precioso, es Éxodo 19:4, que es la llegada justamente al Sinaí, ¿no? Ya han salido, ha habido plagas, ya han salido de Egipto y lo que Moisés le está diciendo al pueblo es precioso. Vosotros visteis lo que hice... es Jehová hablándole a Moisés. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las águilas y cómo os he traído hasta aquí. Un águila para enseñar a volar a sus crías, las lleva muy alto, las deja caer, pero luego las rescata. Es un poco la imagen que hemos utilizado varias semanas, ¿no? de Dios cuando alguien empieza a caminar, como que va adelante. Pues Dios, aún en la esclavitud de Egipto, no les dejó caminar solos. Y fíjate, en ese contexto cabe perfectamente la cita del Salmo 103, 13 y 14,
donde realmente el autor, el salmista, da a entender que Dios es consciente de nuestra impotencia. Fíjate cómo lo dice, ¿no? Dice, como un padre se complace de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen, porque Él sabe de qué estamos hechos. Y se acuerda que somos del polvo, vuelve a recordar ese momento de la creación de, oye, tío, acuérdate, ¿no? Sí, si hay alguien que es consciente de de que somos indefensos, es nuestro Padre, ¿no? Sí. Entonces Él es el que con más cariño, tacto y cuidado nos trata, buscando esa relación, esa complicidad. Siempre, acá la escuela sabática usa una palabra muy bonita que dice que Jehová comenzaría a cortejar a la nación para que respondiera amorosamente a su propuesta de pacto. Me parece hermosa esa palabra de voy a ver qué le gusta, ¿no? En ese proceso de cortejo, voy a ver qué le gusta, voy a ver por dónde entro, voy a ver por dónde, porque quiero relacionarme con ustedes. ¿Recuerdas la película que nos mencionaste ya hace un par de semanas? De la cabaña, que hablabas, y hay una parte que también me gustó mucho. El protagonista pregunta, pero si ya lo sabes, ¿por qué quieres que te lo cuente? Y él le dice, porque me gusta escucharlo de tu boca. Y fíjate, eso hermoso. De cortejar, ¿no? Claro. Es como que Dios, a pesar de saber todas las cosas, empieza a cortejarnos, a casi en moderno se podría decir, coquetear, ¿no? Enamorar, a seducir. Y aunque no le hiciera falta, y me gustaría detenernos un momento en el Salmo 103, porque es muy, muy bonito, y leer un par de versículos más, porque tú mencionabas el Salmo 103, el versículo 2, que dice, bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Pero es que sigue, y ahora empieza a lo que tú dices, algo que, oye, que no hace falta, que Dios no debería estar convenciendo al ser humano, pero lo hace, ¿no? Dice, Él, Jehová, es quien perdona tus iniquidades. Él sana todas tus dolencias. Él rescata, el que rescata de la fosa de tu vida. El que te corona con favores y misericordias. Y todos los salmos así es como, está hablando de un Dios espectacular y es como, oye, que no me lo tienes que vender. Eso, ya lo conocemos, ¿no? Y más en el contexto del Sinaí, volviendo un poco, te ha sacado de Egipto, te ha abierto el mar. Ha habido una torre de fuego y otra de nube que te ha estado acompañando. Ha habido plagas que han afectado a los egipcios, pero a ti no te han afectado. Es decir, hay un montón de cosas y aún así le está diciendo, oye, te llevo como un ángel, ¿no? Y en Deuteronomio 1:30 parece que tenga que decirlo de nuevo, ¿no? Cuando dice que Jehová al pueblo, oye, que pelearé por ti, cuenta conmigo. Es decir, yo quiero hacer un pacto contigo. Yo te voy a llevar, yo te voy a proteger, yo te voy a cuidar. Pero pareciera ser que nosotros no nos lo creemos y pareciera ser que nos tiene que convencer constantemente, ¿no? Es que en cuando hablábamos, ¿se acuerdan de qué tenía esta manzana, no? Yo digo, tiene el autosuficiencia, autoexistencia. O sea, ahora de repente todo es auto, ¿no? O sea, en vez de rompo esa dependencia con mi creador y ahora todo lo quiero hacer por mí mismo. Y entonces Dios nos llama todo el tiempo a no, acuérdate que dependes de mí, es que yo sostengo tu vida porque realmente, creo que lo cita Ellen White también, así como en su momento de la palabra de Dios salió y todo fue hecho, Claro. nosotros con sus manos, ¿no? Pero sopla ese aliento de vida, si Dios no estuviera sosteniendo la existencia, no existiríamos, no podríamos vivir. O sea, el aliento ese de vida que nos da es constante. Es una cuestión que lo da y no lo retira, sí. ¿no? Entonces dices tú, claro, y Él quiere decir, estoy sosteniendo tu vida, pues acuérdate de dónde viene esa vida, ¿no? Claro, y las ilustraciones que tú has puesto muchas veces, ¿no? De ese padre e hijo que agarra, que acompaña. Y llega ese momento, ¿no? En el que el hijo se quiere soltar, pero en este contexto en el que estamos, no nos podemos soltar. Claro. De hecho, vamos a volver del Sinaí, de donde estamos, un poquito para atrás. Éxodo 6, hay un texto que me gustaría que leyéramos, es Éxodo 6, 6 y 7, y es muy bonito recalcar, a ver si veis una idea que se repite, ¿no? Éxodo 6, 6 y 7 dice, por lo tanto diréis a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las arduas tareas de Egipto, y yo os libraré de la servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Hay algo que se repite, yo os haré esto, yo, todo el rato es como yo, oye, y es como, ¿qué tenemos que hacer, no? Él es el que nos da, Él es el que
lo hemos visto ya en la escuela sabática, ¿no? Él es el que inicia el pacto, Él es el que Siempre. nos da todo lo que necesitamos y nosotros solamente recibimos. Él sale perdiendo, pero aún a pesar de que Él se propone como yo soy el que hace esto, yo lo haré por ti, lo rechazamos. El misterio de la iniquidad. Sí, el misterio, ¿no? Claro. ¿Por qué rechazarías a alguien que te da y te da y te da? Interesante, muy, muy interesante. Y vemos como esto también, estos dos versículos son podríamos decir, el prototipo de la salvación, porque en la salvación Él es el que nos da la salvación, solamente Él. Y Él dice, yo voy a dar a lo que haga falta, en este caso a mi Hijo, para que muera por vosotros. Aunque no debería, ¿no? Pero es yo. Y Él inicia y Él consuma la salvación y nos la ofrece también. Yo os la ofrezco. Es increíble porque casi que desde el principio parece que el pueblo de Israel no entendiera cuál era el propósito de cuando Él empieza a comunicarse a través de la ley, ¿no? Él les da la ley y da la sensación de que no entendieran que el propósito era recordar tu propia debilidad. Claro. ¿No? Cuando ellos se enfrentaran a la ley dirían, mira, es que aquí, en casi todas, o sea, como que por más que tengas un buen desempeño vas a encontrar que es como humanamente imposible alcanzar esa norma, ¿no? De esa ley. Y quizá esa función que tenía la ley era, recuerda que tú no puedes solo, estoy aquí, ¿no? Y sin embargo ellos como que se proponen, sí, lo vamos a hacer, ¿no? Pensaban que su parte del pacto era esa, decir, me voy a proponer, yo me comprometo, declaro y prometo que voy a cumplir con esto. Claro. Y empiezan a depender de la obediencia, ¿no? Entonces tenemos ahí desde el principio ya un problema entre la obediencia, la gracia, la ley, las obras, la fe, que ya viene, digamos, desde el comienzo de lo que es nuestra religión cristiana. Ni siquiera a los que se les fue dada directamente de la mano de Dios esa ley, acabaron de entender un poco cuál era la idea, ¿no? Cuál era la función. Hay un punto aquí, claro. En la versión LBLA, el Éxodo 19, 5 y 6, hay un detalle, si en verdad escucháis mi voz. Sí, aquí dice, si dais oído a mi voz. Qué bonito esta imagen. O sea, si en verdad, si dais oído, claro. Si yo estoy hablando, que es lo mismo que pasa con muchos pues, adolescentes o jóvenes, que parece que das una palabra clave, o con mis hijos me pasa, no sé si con tus hijas también, Ceci, que es como una palabra clave y es modo avión. Es como literalmente casi puedes ver cómo las palabras entran por aquí y salen por aquí. No pasan por ninguna clase de filtros o retención alguna. Por eso es significativo para mí el cuántas veces Dios recalca, si escuchas de verdad mi voz, si te estás dando cuenta que todo esto no lo has producido tú, no lo hago porque tú te lo merezcas, porque tú seas una gran persona, que eres muy capaz. Entonces, en ese contexto es cuando se pueden entender textos como, por ejemplo, Romanos 3, 20 al 24, donde dice, ¿no?, que por las obras de la ley, pues ninguno será justificado delante de Dios. Tal cual, ¿no? Dice, por el medio de la ley, ese es el versículo 20, el final, viene el conocimiento del pecado, que es lo que Dios te viene a enseñar a ti en el monte de Sinaí, te viene a recalcar lo que tú decías. Yo, por tu parte, a no ser que me pongas a mí en un lugar especial en tu vida, no lo vas a lograr. Yo lo hago por ti porque te quiero. Y esa sintonía con la ley, o esa obediencia, como lo llamamos comúnmente, pero ese vivir en sintonía con la ley solamente puede ser el fruto de esa confianza, de esa fe y de ese dejarme transformar, ¿no? Pero claro, pasaron años. O quizá hay personas concretas que sí que lo entendieron, pero por lo que nos dice la Biblia, en general el pueblo se centró enseguida en intentar cumplirlo por sus medios y avanzamos en años y vemos cómo al final esa religión, cuando Jesús viene a la tierra, se había transformado en una religión muy formalista que dependía mucho del cumplimiento de ciertas cosas, normas, para poder sentirse dentro de la gracia de Dios, ¿no? En el contexto que tú has leído otra versión, pero me gustaría volver a Éxodo 19, 4. No, 5, perdón, el 4 lo hemos leído antes. Dice, ahora pues, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra. Y me gustaría leer un versículo más. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que daréis a los hijos de Israel.
y sigue, el texto es espectacular, hablarlo aquí antes, todo es antes de recibir los 10 mandamientos. Y hay una idea muy interesante que surge de aquí, es, yo no os escojo porque como os he sacado de Egipto, como os he traído hasta aquí, porque como sois descendientes de Abraham y yo tenía un trato con él, no os escojo por eso. No. Es decir, no es que yo me lo haya ganado. Dios viene y dice, no es que yo haya hecho méritos para ser tu Dios, no es que haya hecho méritos para... No tiene absolutamente nada que ver con eso. Yo quiero ser tu Dios, yo quiero ir contigo, ¿no? Y ya lo hablaremos, pero el primer mandamiento es, yo soy Jehová tu Dios. Uh-huh. Y casi que no es ni un mandamiento, ¿no? Es una presentación. Yo claro. Soy Jehová tu Dios. Y si entendiéramos y aceptáramos que Él fuera Jehová nuestro Dios, creo que las cosas en la vida irían diferente, ¿no? Y funcionarían de otra manera. A mí me gusta mucho cuando Dios se presenta a una persona y le dice, soy el Dios de tu padre, ¿no? Se lo dice a Jacob, se lo dice en varias... Claro, yo pienso, mis hijos ahora viven un Dios que, mientras son pequeños, es el Dios de mi padre, en cierta forma. Pero el día que ellos se encuentren directamente con Dios, le puede decir, yo soy el Dios de tu padre, ¿no? Pero ahora me presento a ti. Sí. ¿No? Entonces, esa forma sí que tiene Dios de ir avanzando generación a generación, de que primero es el Dios de tu padre, pero luego hay un día en el que tú te encuentras y dices, ese de que te habla tu padre, soy yo. Y fíjate, en este contexto, Ceci, ¿no? Muchas veces hablo con jóvenes, me encanta trabajar con jóvenes en general, porque es verdad que tienen mucha fuerza, muchas ganas de cambiar las cosas, pero a veces se pierden en la crítica que no cambia. Y ahí es donde sí, es verdad, durante un tiempo tenía el Dios de mi padre, pero ahora quiero mi Dios. Muy bien. Y ahí, en ese contexto, yo había citado antes Romanos 3, en ese mismo contexto, en el 23, te recuerda, por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. Oye, joven, escúchame bien. Uh-huh. Está perfecto que hayas descubierto taras en la vida de tu padre. Claro. Me parece estupendo y está muy bien. ¿Por qué? Porque es natural. Lo vemos, desde Génesis hasta Apocalipsis van unos cuantos libros, pero es que la revelación gradual que Dios hace es progresiva. Entonces dice, perfecto, vamos a seguir caminando. Uh-huh. Sí. Vamos a seguir descubriendo. Claro, porque yo soy el padre al que no le vas a encontrar ninguna falla, ¿no? Efectivamente, el padre perfecto. Claro, el que nunca va a fallar. Él en verdad aquí está presentando liberación, redención. Él no está diciendo, como he sido el Dios de tu abuelo, de tu padre, de tus ascendentes, yo me lo merezco. No tiene nada que ver con eso. Y en contraposición, ¿no? Te estás leyendo Romanos 3, me gustaría leer Romanos 9, que plantea exactamente la misma idea. Romanos 9:31 dice más, Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Es decir, aunque ellos se llegaran a quedar solo con la letra, aunque quisieron hacerlo, no lo consiguieron. Eso coincide totalmente con el concepto de pecado del que hablaba Dante, ¿no? Erraste el objetivo. Fuiste detrás de un objetivo que no que está mal ese objetivo. No puedes ir detrás de intentar alcanzar, cumplir la ley. Claro. Vos te pones ese objetivo y nunca vas a llegar, ¿no? Y el pueblo no llegó. Claro, no, porque no se puede. Y aquí Dios se está presentando en el monte Sinaí como un Dios, decir, oye, sí que de cierta forma se está presentando, yo soy Jehová tu Dios, te he sacado de Egipto, ¿vale? No tengas otro Dios aparte de mí, porque esto es lo que yo te planteo. Y Dios se presenta, ¿no? Valora la vida, es decir, hay un montón de principios éticos que se pueden sacar de los 10 mandamientos, luego les da un santuario también, es decir, mi plan maestro es este, entre nosotros les da una tienda de campaña, entre nosotros, muy bonita, pero los otros pueblos tenían estructuras, edificios, templos de piedra y lo que Dios le propone a su pueblo son 10 cosas, 10 y una tienda de campaña. Es como, Dios, este es tu plan maestro, vale, tú me estás diciendo que me llevas sobre tus alas como un águila, tú eres imponente, tú has hecho tantas maravillas en Egipto y ahora nos planteas 10 principios de vida y una tienda de campaña, un tabernáculo hecha con tela, sí que hay oro y eso, pero que hay otros pueblos que tienen auténticos templos espectaculares, ¿no? Y mucho más grandes y mucho más imponentes, porque entre nosotros la tienda de reunión, el tabernáculo de reunión es pequeño. Si lo hiciéramos a escala, no estamos hablando de un edificio enorme, es pequeño, y pequeño. Fíjate que representa uno de los 3 elementos característicos, singulares y muy importantes de la historia de
de este contexto del Éxodo, porque tienes 3 elementos, lo que era el Éxodo en sí, el pacto en el Sinaí y justamente el santuario. Y ahí es donde siempre transmite la idea esa de, oye, yo soy un Dios que no viene a quedarse en un mundo de pecado, sino en este contexto vamos a ser caminantes. Y a veces nos quedamos como con el envoltorio, con lo que tú dices. A veces le damos más valor a la caseta cuando vamos de acampada, y ahora que está en auge ese boom del consumismo de material de la naturaleza, de acampada y esto y lo otro. Las camper. Claro, las camper y tal. ¿Qué es lo que realmente vale la pena? El material, es decir, esa caseta o la ¿Con qué vas a experiencia. viajar? Efectivamente, o la experiencia que tú tienes, en nuestro caso, con esa persona con la que tú te vas a acostar en esa caseta. Las conversaciones que se dan en esa caseta. El sitio donde estás El también. sitio en el que estás. Y es como coger el envoltorio y tirar el contenido. Y en ese contexto, fíjate lo que dice, por ejemplo, Apocalipsis 14:12, que te une tanto el envoltorio como el contenido, porque en el santuario ambos son importantes. Y dice aquí, Apocalipsis 14:12, en un contexto muy importante. Aquí está la perseverancia de ¿quién? De los santos. Hablando de nación santa, como lo que veníamos diciendo. Haré de vosotros una nación santa de sacerdotes. Los que guardan los mandamientos, por un lado los mandamientos, y la fe de Jesús. Ya te digo, la experiencia perfecta. La caseta, alguien con quien compartir ese momento y el entorno. Qué bonito. Me gusta, ¿eh? Habría que hacer un plan, ¿no? Irse de acampada con Dios. Algo así. Totalmente. Sí. A mí me gusta de la lección, destaca una cosa que si me permiten la voy a leer, ¿vale? Dice que el espíritu de servidumbre se engendra cuando se procura vivir de acuerdo con una religión legal, mediante esfuerzos para cumplir las demandas de la ley por nuestra propia fuerza. Solo hay esperanza para nosotros cuando nos ponemos bajo el pacto hecho con Abraham, que es el pacto de gracia por la fe en Cristo Jesús. El evangelio predicado a Abraham, por medio del cual tuvo esperanza, es el mismo evangelio que nos es predicado a nosotros hoy, mediante el cual tenemos esperanza. Abraham contempló a Jesús, quien es también el autor y consumador de nuestra fe. Ellen White, para empezar, a veces tiene esos textos que son increíbles, que resumen muchísimo, muchas ideas, ¿no? Pero sobre todo quedarnos con la idea de que ese espíritu de servidumbre, ¿no?, se engendra cuando se procura vivir de acuerdo con una religión legal. Entonces, ellos venían de ser esclavos, tenían un espíritu de servidumbre que lo habían cosechado durante muchos años, ¿no? Entonces, ahora pasan de ser esclavos de algo externo, ¿no?, como se les imponía un yugo, se les imponía una esclavitud, pero ese espíritu de servidumbre al final lo traspasan, lo trasladan a servir una ley, el yugo de la ley, ¿no? Ellos se cargan con esa ley ellos mismos. Y eso es un error muy gordo. Claro, es que de hecho vemos que lo que el pueblo le contesta a Dios a través de Moisés en Éxodo 19:8 es justamente cuando Dios les presenta estas imágenes, estos textos que hemos leído del águila y que seréis una nación de sacerdotes. Le dice, todo lo que ha dicho Jehová haremos. Y Moisés refirió a Jehová a todas las cosas. Claro, ellos dirán... Sí, claro. Sí, ahí estamos, vamos, a por todas. Claro, podemos. Claro, adelante. Y les dan luego los 10 mandamientos y les presenta el tabernáculo. Y ellos dicen sí a todos, claro, pero se quedan con lo que le dicen, pero no se queda con aquel que lo dice. ¿Y con quién? Se quedan con la letra, pero no con el escritor. Qué triste. Le dicen que sí a todo, pero sin pensar. También, porque esa es otra. Si nos metemos en el Éxodo, ellos dicen que sí, pero a los 20 minutos de lectura del Éxodo están montando una fiesta con un becerro de oro. Hay otra cita de Elena muy bonita en el Camino a Cristo, en relación a lo que tú decías y lo que tú acabas de decir también, Cristian, porque dice, no ganamos la salvación por nuestra obediencia, porque la salvación es el don gratuito de Dios para ser recibido por fe, pero la obediencia es el fruto de la fe. Entonces realmente el escuchar a Dios, salir de un sermón que te ha tocado, salir de una escuela sabática viva como es esta, pero luego el tema de la fe es como, entra por aquí, sale por aquí. Claro. Dios acá dice que Dios invitaba a la nación a un pacto que mantendría y promovería sus libertades. Claro, eran esclavos y lamentablemente prefirieron quedarse esclavos de algo. Él les proponía una libertad que no la quisieron recibir de alguna forma. No sé si no podían o no querían, pero entiendo que si Dios se las dio es porque podían y eran capaces de vivir en esa libertad. Pero
es una libertad que a veces lleva a machacar mi orgullo, porque en esa libertad yo tengo que reconocer que no puedo. Claro. Entonces, al final, prefiero quedarme con la idea de que, a ver, algo haré, ¿no? Porque valgo, porque yo lo valgo. Claro. Algo podría hacer. Tristemente ellos, en Éxodo 16, ¿no? Un par de capítulos antes, les había sacado de Egipto y ellos dicen, pero no tenemos comida, no tenemos carne, ¿no? Para morir no mejor hubiéramos muerto en Egipto. Moisés, ¿para qué nos has traído hasta aquí? ¿No? Es como te estoy dando la libertad y estás pensando en, oye, pero si no estaba siendo esclavo tampoco era tan malo. Porque ahora comía tengo carne. Claro, comía carne. Ahora pues en el desierto tengo que depender de otra persona somos personas que nos gusta, en general nos gusta la rutina, nos gusta, aunque no lo admitamos, nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer, luego lo obedezcamos o no, pero nos gusta tener nuestras pautas y no nos gusta no saber qué va a pasar, no nos gusta no tener el futuro en nuestras manos. Y con Dios, Él te dice, oye, ponte en mis manos, confía en mí, y por eso nos cuesta tanto aceptar muchas veces a Dios. Queremos tener libertad, pero no llevar la responsabilidad que conlleva. Buenísimo. De hecho, me parece una muy buena frase para acabar, ¿no? Y esto ya lo desarrollaremos en la siguiente semana, la semana que viene, cuando hablemos también de los 10 mandamientos, nos metamos más en profundidad con eso. Y quiero dar las gracias, ¿no? por esto, y que a todos los que escuchan, a todos los que ven los vídeos y estudian la escuela sabática, se queden con, si se tienen que llevar es, oye, dejemos de prometer y prometer y prometer a Dios y prometer a los demás que cambiaremos, que haremos esto, que haremos lo otro, y en vez de prometer y fallar una y otra vez, vamos a ponernos en manos de Dios y decir, Dios, ¿qué tengo que cambiar? Porque yo veo, claro, nosotros identificamos lo malo, pero no es lo mismo identificar lo malo y yo tratar de cambiarlo que buscarla yo y decir, Dios, ¿qué tiene que cambiar en mi vida? Porque nosotros queremos el resultado, pero no el camino, muchas veces. Pongámonos en manos de Dios y que Él sea el que nos lleva desde donde estamos, desde nuestra esclavitud, desde Egipto hasta el monte Sinaí. Y nos enseña a volar. Y claro, que nos lleve sobre sus alas, como este texto, y ya veremos la semana que viene, y aquí cerramos, cuál es la finalidad de la ley, porque la finalidad de la ley nos va a identificar esto de lo que estamos hablando, nos va a ayudar a esto. Así que chicos, nos vemos la semana que viene en otro estudio. Gracias. Ahí nos vemos. Te invitamos a tener una experiencia más allá del sábado, convirtiendo tu unidad de acción en una iglesia hogar en donde la Biblia, la oración intercesora, la fraternidad y la testificación sean vuestro estilo de vida. Así experimentaremos un poder renovador en la iglesia y en el cumplimiento de la misión.